Señor, te damos gracias porque nos has permitido hoy reunirnos para hablar un poco de tu palabra, para compartir tu palabra. Te pedimos, como siempre, que guíes nuestra clase, que hablemos lo que tú quieres que se hable y lo que no sea de ti, que no permanezca. Vamos a empezar hoy con nuestro curso para nuevos creyentes. Vamos a ver el tema número 1, la Biblia, revelación de Dios. El primer punto o el primer tema sería los dos libros de Dios. Dios ha escrito dos libros por los que se da a conocer a la humanidad. El primero de ellos es la naturaleza. El segundo de ellos es la revelación. Específicamente, nosotros tomamos en cuenta la revelación escrita, que es la Biblia. ¿Pudo haber más revelación? Sí. Probablemente Dios le dijo a los profetas más de lo que quedó escrito, a Moisés, a Daniel, a Isaías, pero lo que llegó hasta nosotros es lo que Dios quiso que nos llegara, o sea, lo que quedó registrado. Dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Cuando el hombre antiguo veía las montañas, vamos a suponer el Iztaccíhuatl, el Aconcagua, el monte Everest, tomaba conciencia de su pequeñez y reflexionaba sobre quién fue el que construyó las montañas o quién fue el que dio origen al mundo, ¿no? También veía la tempestad en el mar, veía también animales gigantescos como los elefantes y las ballenas grises. Entonces reflexionaba sobre lo fuerte que tenía que ser el ser que dio origen a todos estos, a toda la creación, ¿verdad? Reflexionaba y decía, bueno, esto tiene un orden, esto es inmenso, debe haber una fuerza superior que creó y organizó todo. Hoy, cuando los científicos modernos nos hablan del universo y nos dice que aproximadamente tiene 13.8 mil millones de años, esta estimación se basa en la expansión del universo y en las galaxias observadas por el telescopio James Webb. Yo en lo personal no puedo dejar de pensar que cuando todo empezó, Dios ya estaba ahí. Entonces, si nos dicen que el universo tiene 3.8 mil millones de años, no puedo dejar de pensar que Dios ya estaba ahí cuando empezó todo. Y cuando los físicos, los primeros físicos nos hablaban del átomo y de las partículas subatómicas, los protones, los neutrones y los electrones, nos quedamos maravillados por el orden del mundo subatómico. Y ahora nos dicen que hay más partículas subatómicas, los quarks, los neutrinos, todo este orden y todas estas reglas del mundo, cómo funciona el mundo, las leyes, a mí en lo personal me habla de la creación de Dios. Es decir, la naturaleza nos habla de que existe un ser muy viejo, lo suficientemente viejo para haber creado el mundo, un ser muy fuerte, lo suficientemente fuerte para organizar el mundo y mantenerlo bajo su control, y un ser muy sabio, porque creó todo esto y le dio leyes. Entonces aquí estamos viendo que la naturaleza, el libro de la naturaleza nos habla de Dios, de la existencia de Dios. Ahora, muy probablemente muchos hombres no han tenido contacto con la palabra revelada de Dios, con la Biblia, pero todos los hombres han tenido contacto con la naturaleza. Y dice el versículo, bueno, dice Romanos capítulo 1, 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Dios, entendidas son desde la creación del mundo por medio de las cosas que son hechas. Se ven claramente, es saber su eterno poder y divinidad para que queden sin excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Ahora, podemos saber muchas cosas de Dios al observar la naturaleza, pero la revelación nos da a conocer esas mismas cosas más claramente y además nos da a conocer muchas más cosas. Entonces, de los dos libros que Dios nos dio, la naturaleza y la Biblia es más importante porque nos revela más cosas de Dios. Nos revela las mismas cosas que la naturaleza y muchas más. Por ejemplo, por la revelación escrita, sabemos que a Dios le interesa el hombre. La naturaleza no nos dice eso, la naturaleza nos habla de un Dios poderoso, de un Dios eterno o muy viejo, muy organizado, pero no nos habla de que ese Dios tenga interés en el hombre. La Biblia sí nos dice que Dios está interesado en el hombre, que ama el mundo y que tiene un plan de salvación para el hombre. Y vamos a ver Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que haya dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, ya vimos, hay dos libros por los que Dios se dio a conocer al mundo, la naturaleza y la Biblia. Por la naturaleza podemos saber que Dios existe y que es poderoso y que es grande, porque la creación habla de las maravillas de Dios.
Pero la revelación, lo que es la Biblia, es más importante porque nos dice las mismas cosas que la naturaleza, más que Dios esté interesado en nosotros. Ok, ahora, ya vimos que la Biblia es la revelación. La Biblia también es llamada Sagradas Escrituras, Escrituras, Sagrada Biblia, Santa Biblia, la Ley y los Profetas. Es decir, se le han dado muchos nombres a la revelación escrita de Dios. Biblia quiere decir libritos en griego. Biblión quiere decir libro. Y Biblia es el diminutivo plural de biblión. Entonces, biblión quiere decir libro, perdón, y Biblia quiere decir pequeños libros. La Biblia es un conjunto de libros. Ahora, hay varios cánones. El católico, el ortodoxo, el protestante. Ya en una ocasión habíamos hablado de esto y habíamos explicado por qué existían tantos cánones y cuál era la razón de ello, ¿verdad? Nosotros tomamos este último, también llamado canon corto. El canon corto está formado por 66 libros. La Biblia se divide en dos partes. La primera es llamada Antiguo Testamento y la segunda Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento incluye 39 libros y el Nuevo Testamento 27. La Biblia se escribió aproximadamente por 40 agiógrafos, es decir, 40 autores humanos, de diferentes épocas, países y culturas. Algunos de ellos eran muy educados, otros eran pastores y pescadores, unos eran sacerdotes y reyes y otros eran siervos. Dios utilizó distintos tipos de personas para escribir la Biblia, para inspirar la Biblia. Toda la Biblia se escribió en un periodo aproximadamente de 1500 años. Desde el primer libro que escribió Moisés hasta el último libro que escribió Juan en el Nuevo Testamento han pasado 1500 años aproximadamente. El Antiguo Testamento se escribió aproximadamente en 1000 años. Del primer libro que escribió Moisés, 1400 años antes de Cristo, a Malaquías, han pasado 1000 años que se escribió en 400 antes de Cristo. Es decir, todo el Antiguo Testamento se escribió aproximadamente en 1000 años. Y el Nuevo Testamento se escribió aproximadamente en 70 años. Desde la primera carta de Pablo hasta el último libro de Juan, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente se tardó la Biblia en escribirse. Vamos a hablar de los libros de la Biblia. Para empezar, brevemente, ¿por qué hay dos cánones del Antiguo Testamento? Los judíos habían escrito varias de sus obras, de los libros que componen la Biblia, y generalmente estaban en las sinagogas. En las sinagogas grandes y más ricas había copias de todos los libros de la escritura. Y en las sinagogas más pequeñas de los pueblos más pobres, solo había algunos pocos libros del Antiguo Testamento y resúmenes de los otros. O sea, no estaban los textos completos, estaban los resúmenes. Entonces tenemos esto, las bibliotecas grandes o las sinagogas grandes tenían todos los libros y las sinagogas pequeñas solo tenían algunos de los libros. Cuando se da la diáspora, cuando empieza a haber judíos que viven en Alejandría, en Babilonia o etcétera, por distintas razones los judíos vivían ya en distintos países fuera de Israel, fueron perdiendo la lengua, fueron perdiendo el hebreo como lengua materna y empezaron a hablar griego, la mayoría de ellos. Por eso en Alejandría, un grupo de sabios judíos, 72 sabios, la Biblia de los 70, se juntaron y escribieron, o juntaron todos los libros que consideraban sagrados y los tradujeron al griego. Hicieron un cuerpo de esos libros, los que habían traído, más otros que se habían escrito en la diáspora y quedó lo que se llama la Septuaginta, el canon griego, que tiene muchos libros, ¿ok? Más de los que tenían los judíos en Israel. Y esa Biblia es la que llegó a los cristianos primero, es la que leían los cristianos, la Septuaginta. Cuando Jerusalén es destruida en el año 70 por los romanos, cuando se levantan en el año 67 los judíos se levantan contra Roma, Roma manda legiones, destruye Jerusalén, destruye el templo, desaparecen los saduceos, desaparecen casi todos los grupos de Israel y solo quedan los fariseos, que reorganizan el culto. Entonces Jerusalén fue destruida en el 70 y en el año 90 se juntan los fariseos, los rabinos fariseos, a revisar su canon. Y ellos deciden que solamente 22 libros, que equivalen a los 39 que tiene la Biblia protestante actual, eran inspirados por Dios. Para empezar, rechazaron todo lo que estaba escrito en griego, todo lo que se había escrito fuera de Israel o de Judea. Rechazaron los libros que se habían escrito originalmente en griego, rechazaron los libros de Macabeos por cuestiones políticas, etcétera, etcétera, y solo quedaron 22 libros, que equivalen a los 39 de la Biblia protestante. Entonces, por eso hay dos cánones. El canon griego, que adoptaron la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, y el canon judío, que cuando se da la Reforma Protestante, Lutero decide tomar el canon judío, el segundo canon.
que es más cortito. Por eso es que tenemos canon largo y canon corto en el Antiguo Testamento. Entonces, los protestantes usamos el canon corto, el de Jamnia, el que eran 22 libros que equivalen a los 39 que actualmente tienen nuestras Biblias. Pero existen otros cánones, eso ya lo estamos viendo. Ok, ya teniendo esta información de por qué tenemos dos cánones, también vamos a decir que existen dos índices tradicionalmente. ¿Qué quiere decir índice? El orden de los libros. Si nosotros agarramos la Reina Valera 1960 tradicional, vemos que tiene un orden. Bueno, se la copió al canon judío también. O sea, copió el canon judío y el orden de los libros. Y los católicos copiaron el canon griego y el orden que tenía el canon griego, por eso además los acomodan diferente. Actualmente hay muchas traducciones de la Biblia y cada traductor y cada grupo acomoda los libros como quiere. Si se han fijado que las Biblias ahora ya traen otros órdenes. Pero tradicionalmente solamente había dos índices o forma de acomodar la Biblia, conforme al canon griego y conforme al canon judío. Teniendo este dato, vamos a leer nuestro canon, que es el canon corto o el canon protestante. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros, 17 libros históricos, 5 libros poéticos y 17 libros proféticos. Los libros históricos, que son 17, se dividen en dos grupos. La ley, que son 5 libros, y los otros libros históricos, que son 12. La ley pues tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los otros libros históricos del Antiguo Testamento son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos o sapienciales son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Ok? Y ese es el orden en el que vienen originalmente. Después vienen libros proféticos que son profetas mayores, 5 libros, y profetas menores, 12 libros. Los profetas mayores, por su extensión, son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son llamados menores nada más porque los libros son cortos, no porque sean menos importantes, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, 5 libros históricos, 21 cartas y un libro profético. Los 5 libros históricos son los Evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Los Evangelios se dividen en sinópticos y teológicos. Sinópticos tenemos Mateo, Marcos y Lucas. Y teológico tenemos Juan. Luego, en el apartado de historia de la iglesia primitiva, nada más tenemos Hechos de los Apóstoles. Aquí vamos a entrar a las cartas o al género epistolar. Hay 21 cartas que fueron recogidas en el Nuevo Testamento. Los que hicieron el canon eran un grupo paulino, es decir, eran discípulos de Pablo. Y originalmente habían diseñado esto para que fueran 21 cartas, 14 de Pablo y 7 de los otros apóstoles. Después, la crítica textual ha determinado que Hebreos no es de Pablo. Entonces, el corpus paulino quedó, en vez de 14, reducido a 13. Y las cartas de Pablo serían Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y las cartas generales o universales, que originalmente eran 7, quedaron como 8. Y son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Por último, tenemos un libro profético que sería Apocalipsis o Revelaciones, atribuido a Juan. Nosotros consideramos que la Biblia es palabra de Dios, es decir, decimos que sus textos son inspirados. Los cristianos creemos que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, están inspirados por Dios, por medio del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia. Cambié un poquito la dinámica de las clases, decidí empezar por orden, a sugerencia de personas que me pidieron que hiciéramos un manual para nuevos creyentes, para que la gente que llegue a la iglesia tenga pueda tener una guía. Pensé que este mismo curso podría servir para grupos pequeños, cuando se tengan grupos con católicos o con gente que apenas está conociendo la fe, que le podamos ir educando en lo que creemos. ¿Cómo se acomodan generalmente las teologías sistemáticas? Pues empiezan con la revelación, o sea, con la palabra de Dios.
Y luego aquí algunas teologías sistemáticas empiezan a hablar del hombre, otras no, otras prefieren hablar primero de los atributos de Dios y de Dios. Creo que este segundo sistema es mejor, porque primero es Dios y luego el hombre, ¿verdad? Entonces es la palabra de Dios o revelación, los atributos de Dios, luego el hombre, ¿qué es el hombre? Luego el pecado del hombre y luego la salvación por medio de Cristo. Ese sería como que como el planteamiento. Eso es lo que quiero desarrollar en este curso. Y en las primeras clases serían de la Biblia. En este caso, pues estudian una introducción. Dios nos habla de dos maneras, por medio de la naturaleza y por medio de la Biblia. Por medio de la naturaleza podemos saber que Dios existe y que es grande, poderoso. Por medio de la revelación podemos saber eso mismo y además que Dios está interesado en nosotros y que tiene un plan para salvarnos. Y después, pues decidí hablarles del canon, ¿verdad? ¿Por qué tenemos estos libros? Porque los judíos los escribieron durante más de 1000 años el Antiguo Testamento, pero luego los mismos judíos hicieron dos cánones. Un canon griego, los judíos del exilio, y un canon judío, los judíos de Israel. Esa es la razón por la que hay dos cánones, ¿verdad? El canon griego y el canon judío. Y luego que nosotros escogimos el canon corto o el canon judío. Considerando, teniendo el mismo criterio que los judíos de Jamnia, de que estos son los que son revelados y los otros son nada más piadosos, ¿no? O sea, los libros que no están en el canon, los deuterocanónicos, son libros piadosos, buenos para su lectura, pero no son inspirados. Ese es el mismo criterio, ¿verdad? Entonces, esta fue la idea que tuve como para la primera clase, ¿no? Es decir, este es nuestro canon, este es nuestro índice, que es el orden en que viene, y que son inspirados. Ya en la próxima clase vamos a hablar de esto precisamente, ¿no? ¿Por qué son inspirados? ¿Por qué son inerrantes? Pues gracias por venir a la primera clase y pues esta es la presentación de lo que quiero hacer en esta nueva etapa de las clases. Padre, te doy gracias porque hoy me has permitido compartir con los hermanos este proyecto, tu palabra y el abordaje que le queremos dar en esta nueva etapa. Te pido que lo que sea de ti y que sea para tu gloria se quede en el curso y en el corazón de los hermanos. Y lo que sea humano, que no permanezca. Amén.